Sí, sí, había la regulación de honorarios de los abogados se regía por una ley de más de 40 años, que era la ley 607, que obviamente por el paso del tiempo y sobre todo en materia de derecho, ¿no es cierto?, la incorporación de institutos modernos y también de herramientas que trajo la modernización en nuestra sociedad, quedó obviamente fuera de tiempo esa norma que regulaba los honorarios, y lo que pasaba en el fuero local era que los jueces tenían que interpretar y fijar honorarios en casos que no estaban establecidos en la ley, de acuerdo a un criterio que cada juez tenía digamos, llevado adelante. Entonces se daban situaciones de regulaciones muy dispares, ¿no es cierto? Y eso hacía también que no haya certeza a la hora de iniciar una causa de cuál era el valor real que debía cobrar ese profesional. Entonces había un reclamo del Colegio Público de Abogados de muchos años de modificación de esta norma, y sobre todo luego de la modificación y la unificación del Código Civil y el Código Comercial, y la incorporación ya legislativa y unificada de varios institutos que no existían al momento de aquella ley, se hizo el reclamo con mayor fuerza, digamos, y la necesidad de modificación de esta norma. Y bueno, y eso se aprobó. La sesión pasada se aprobó la modificación de esta norma, una actualización. Entonces hoy está mucho más claro, no solo para el profesional, no solo para el abogado, de cuánto es el monto de sus honorarios, y también de cómo debe cobrarlo, porque ahí había algunas cuestiones también que había que resolver, que se habían resuelto vía jurisprudencialmente, pero siempre es mejor que esté en la normativa. Y no solo para el abogado, sino también para el cliente, ¿no es cierto?, que cada persona que necesite recurrir a un profesional del derecho para resolver algún conflicto que tenga, ya sea con otra persona, ya sea con una empresa, ya sea con el Estado, tenga claro qué es lo que debe abonar, ¿no es cierto?, fijándose montos mínimos y montos máximos. También una cuestión importante de la reforma es establecer las condiciones y los topes al cobro de honorarios en los juicios laborales, ¿no es cierto?, donde había también algunos conflictos en cuanto a ese pacto de quota litis, que es cuando un abogado hace un acuerdo para su cobro de honorarios con su cliente, que tenga un límite en el porcentaje del juicio del que estamos hablando, y no que pueda ser excesivo, digamos. O sea, se fijaron una serie de normas que hacen a que haya mejor seguridad jurídica en ese sentido, de que los jueces no tengan que estar viendo en cada caso particular, y se daba estos casos de honorarios fijados a veces muy bajos y a veces también muy altos. Entonces, bueno, hoy hay una norma que rige, que está actualizada, que tiene prácticamente todos los detalles de hoy, ¿no es cierto? Igual el derecho es dinámico y probablemente eso vaya modificándose en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, que se vayan incorporando otros institutos que hoy no están, pero eso fue un reclamo del Colegio de Abogados que es el que trabajó en una comisión del Colegio de Abogados durante casi 5 años en esta reforma, y salió de ese cuerpo, así que es un logro, digamos, para todos los profesionales del derecho de la provincia. Sos abogado y en este caso, bueno, conocés minuciosamente el tema también. Anteriormente no existía un límite. El abogado podría poner un porcentaje al que él quería, vamos a decir, al que él decía, bueno,
diríamos, este juicio puede llegar a salir, por ponerte un número y un ejemplo, 50.000 pesos, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto iría para cada uno? O sea, ¿el abogado ponía, no había un precio estipulado en eso? No, sí, había esta norma que yo te digo, la 607 de 40 años, y por supuesto que establecía montos mínimos y máximos. Es una norma que es la que se reformó ahora. La norma no es que es una norma nueva, es una norma que reforma una norma anterior. El tema es que hay un montón de institutos, digamos, de juicios que no existían en ese momento que se crea la ley, digamos, porque, para ponerte un ejemplo, en el momento que se crea la ley no existía el divorcio, o sea, hay un montón de institutos que no existían, procesos judiciales que no existían en los códigos, que se fueron reformando los códigos, pero no se fueron actualizando esa ley de aranceles para incorporar cómo se regulaba en esos juicios, juicios de amparo, juicios, o sea, hay un montón de juicios que no tenían una regulación específica, no tenían mínimos ni máximos, entonces había que hacer, judicialmente el juez tenía que hacer una interpretación de qué otro instituto anterior o más antiguo se aplicaba al caso particular para llegar a una regulación más o menos equitativa. Y sí, los montos máximos, por ejemplo, en el caso de cuota litis, de acuerdo a la norma, queda muy por debajo de lo que estaba en la ley anterior, que en realidad sí una diferencia con el tema de si vos te hacías cargo de los gastos, digamos, quiere decir peritajes y cuestiones donde uno tiene que asumir costos y gastos, y el abogado se hacía cargo de eso. Y sobre todo de notificaciones y ahí se podía ampliar o aumentar un poco el porcentaje. Pero sí existía, digamos, una norma, la norma que se modificó, que establecía mínimos y máximos y que se sabía, pero hoy con todo, la mayoría de los procedimientos que se hacen son estos, que yo te digo, de los nuevos institutos, y eso sí, ahí había este vacío, digamos, que viene a cubrir la reforma de esta ley.